Listo. Más que todo que ya pues como conversado si quieren, cualquier pregunta que se les ocurra. A veces hablo un poquito técnico porque mi información es muy técnica. Entonces me paran, me preguntan lo que sea para que lo tratemos como de bajar al piso y no nos quedemos pues con ninguna duda. Tú me dices cuándo. Bueno, entonces, mi nombre es Sergio Urrego, como estaba diciendo Marcela. Soy una persona apasionada por la naturaleza. Soy una persona que desde pequeñito siempre estuve como muy curioso de cómo funcionaba todo y pues digamos que gracias a eso decidí estudiar ingeniería de procesos en la Universidad de AFIT y en ese momento había una línea de investigación o una línea de énfasis que es biotecnología. Decidí irme por ahí es donde me metí en el mundo de los hongos. Hoy vengo también hablando pues en nombre de Aitia. Aitia es la compañía que estructuramos a partir de todo el tema de hongos y les vengo pues a hablar un poquito acerca de los hongos, de su historia, de la ancestralidad que tienen estos y de la importancia que están tomando en los últimos años, pues porque digamos se pueden aplicar en diversidad de ámbitos del ser humano. Entonces les traigo un videito inicial. Entonces, antes de empezar a hablar de hongos, les quiero hablar de tres cosas muy importantes que tenemos en la compañía y que nos llevó a poder formar esta plataforma de biotecnología de hongos, buscando cómo poder aplicar todas estas herramientas que nos da la naturaleza en productos y servicios. Entonces, es muy importante hablar de relevancia, diferenciación y preferencia. En el tema de relevancia, la historia, pues digamos que el ejemplo más claro o más interesante que pude encontrar fue el caso del automóvil. Entonces ustedes sabían que cuando inventaron el automóvil en Alemania, más o menos en 1886, si no me falla la memoria, durante los próximos 20 años, hasta 1906, solo habían hecho 800 carros. O sea, era un lujo, era algo de fotografiar, o sea, salían las revistas digamos, como de las personas más ricas y famosas del mundo, pero solamente fue hasta 1906 cuando Ford lo pudo masificar, que el auto cogió relevancia a nivel mundial, donde pudo coger como, bueno, no es lo más bonito, no va a ser lo mejor diseñado, pero lo pudo poner al acceso de muchas personas, donde cogió relevancia el automóvil. Otro tema importante dentro de las compañías y cuando lleguemos a este tipo a compañías mostrándoles este tipo de servicios, de productos, es poderles entregar algo que los diferencie. Pues el caso de Amazon, obviamente pues por todos conocido, o el tema de DOP, que empezó a diferenciar cada uno de sus productos en diferentes tipos de mujeres. Y el tema de preferencia, y es cómo ya después de que le entreguemos esa parte relevante y esa parte de diferenciación a nuestro cliente, nos prefiera, y que el cliente de nuestro cliente prefiera ese producto. Con esa introducción les quiero también hablar del reino fungi. No sé si ustedes sabían pues, que los hongos pertenecen a un reino diferente. Cuando yo estaba en el colegio, prácticamente el reino fungi no existía. Los hongos hacían parte del reino vegetal. En este momento el reino fungi es un reino aparte. El reino fungi lo comprenden los hongos y las levaduras, que es lo que vamos a hablar hoy. Los hongos han hecho parte de la historia de la humanidad de data de 3.000, 4.000 años atrás, sobre todo en las culturas asiáticas, se han encontrado escritos, se han encontrado esculturas, se han encontrado, digamos,
pinturas en donde los emperadores con algunos de estos hongos se hacían pues como retractar o hacer esculturas porque los consideraban como vegetales en ese momento como de los dioses. Hay muchos ejemplos, pero les quiero poner dos ejemplos. Uno de ellos es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum es un hongo que los emperadores asiáticos empezaron a consumirlo y se empezaron a dar cuenta que ellos y sus familias eran mucho más longevos y mucho más sanos que el resto de la población. Entonces lo empezaron a considerar un hongo mágico, por decirlo así, en términos de salud. Otro hongo muy conocido y que ahora está cogiendo mucha fuerza es el psilocibe. El psilocibe, las culturas suramericanas sobre todo, y las culturas mexicanas, los indígenas, lo empezaron a usar bastante en términos de poder conexiones espirituales. Entonces lo usaban en algunos rituales porque estos hongos tienen unas moléculas que aumentan las conexiones neuronales. Entonces, digamos que tenían esa facilidad de poder llevar su cerebro a un estado diferente, con conexiones neuronales diferentes y podían, digamos, ver la realidad un poquito pues, diferente. Obviamente, desde la parte de los hongos, pues hay hongos, como estamos viendo, para la parte espiritual, para la salud. También venimos consumiéndolos como alimentos, pues el champiñón, la orellana, muchos hongos pues, se han utilizado como alimento. Muchos de ellos se están utilizando en este momento como precursores para producción de fármacos, pues todos nosotros hemos usado en algún momento un antibiótico, los antibióticos los producen a partir de hongos también. Y digamos que desde hace unos 50 o 60 años ha venido cogiendo una fuerza bastante interesante el uso de hongos para el tema de prevención y tratamiento de algunas enfermedades o para un tema nutricionales. Entonces ahí es donde vienen algunos hongos como el Ganoderma lucidum, el cola de pavo, el melena de león, el cordyceps, bueno, hay muchos ejemplos ahora que han venido cogiendo bastante fuerza, pero digamos que desde hace 50 o 60 años ya los asiáticos sobre todo vienen usando este tipo de productos del reino fungi para temas de prevención y tratamiento y nutrición. Entonces hasta ahí hay alguna pregunta. Todo claro. Listo. Les voy a traer 3 ejemplos de hongos que ahora están muy fuertes y que ustedes ya los pueden ir encontrando en productos en el mundo de los alimentos, en el mundo de los suplementos o hasta en el mundo de los cosméticos, y es por ejemplo el reishi que les comenté ahorita. En el reishi han encontrado moléculas, que ahorita vamos a ver un poquito de las moléculas, cómo se dan y cómo las podemos conseguir, que son polisacáridos y triterpenos que tienen un gran poder antioxidante. Esto en la industria de alimentos y en la industria de cosméticos es bastante importante. Temas antiinflamatorios, antihistamínico, mejora el sistema inmunológico. En algunos países en Asia, mujeres que ya son diagnosticadas con cáncer de seno desde hace años ya les están entregando reishi para que lo lleven a su casa como un coayudante en tratamiento de cáncer. Dermatitis atópica, rosácea, pieles sensibles o alergias. Otro hongo que ha venido como ganando bastante fuerza a nivel mundial es el cordyceps. En Asia desde hace muchos años lo tienen como un producto que aumenta la energía sexual, sobre todo en los hombres, y en general pues la energía del cuerpo. También mejora el sistema inmune, es una buena fuente de selenio, antioxidante y anticancerígeno. La mayoría de estos hongos tienen unos compuestos que digamos que todos sirven mucho para el tema anticancerígeno. Y el melena de león, que ahora viene también cogiendo mucha fuerza en esta parte como del planeta, acá en América, y es sobre todo, además del tema del sistema inmunológico, inmunomodulación, anticáncer y esto, es que es neuroprotector y hace neurogénesis. ¿Qué significa eso? Hace que tus neuronas crezcan más rápido. Cuando estás formando redes neuronales, cuando estás aprendiendo algo nuevo, cuando estás reteniendo algo en tu memoria, o, perdón, cuando de pronto estás ya en un caso de daño neuronal como un Alzheimer, un Parkinson o una enfermedad neurodegenerativa, este hongo puede ayudar mucho a disminuir o a mejorar, pues, dependiendo como el caso. Sí. Sí, como les estaba contando al principio, estos hongos se vienen consumiendo en Asia desde hace más de 3, pues no les estoy exagerando, hace más o menos 2.000 o 3.000 años hay reportes de consumo de estos hongos en Asia. O sea, los asiáticos ya habían descubierto esto hace muchos años y los vienen consumiendo y hacen parte de su dieta del día a día.
Entonces, por eso digo que lo estamos descubriendo en esta parte del mundo, porque apenas estamos empezando a entender por qué los estaban usando tanto los asiáticos y si era verdad o no. Porque hace más o menos 50 o 60 años, con todo el desarrollo del método científico, los médicos, los químicos, los biólogos, los biotecnólogos empezaron a decir, pues estos hongos sí es verdad que funcionan. Entonces empezamos pues como a buscar qué moléculas tenían en su interior y esas moléculas cómo estaban interactuando con nuestro cuerpo y si es que estaban funcionando y si era verdad que tenían ese poder anticancerígeno, ese poder de mejorar el cerebro, ese tema de poderlo llevar a un nivel espiritual diferente a uno por las conexiones neuronales. Empezamos a estudiar esos hongos y definitivamente encontramos un montón de moléculas muy interesantes en esos hongos. A mí me gusta hablar de este término y es que son biofábricas. Entonces estas células dentro de los hongos, esto es como una representación de una célula, no sé si se acuerdan pues en el colegio, dentro de cada celulita de estas uno tiene una fábrica de medicamentos y de compuestos para la nutrición. Es muy interesante y dependiendo de tú qué le des a esa biofábrica, tú qué materias primas le entres a esa biofábrica, pues ella te va a empezar a producir un montón de cosas interesantes. Y eso es lo que hacemos en IIT y ahorita les voy a explicar un poquitico de qué se trata, porque no es solamente cultivar hongos, es entender esa biofábrica, cómo funciona, es entender esta maquinaria que tienen estos hongos que genéticamente están dispuestos a entregarnos moléculas muy interesantes, pero cómo los incentivamos a que nos las produzcan de la mejor forma, de una forma estandarizada y de una forma que se pueda usar después en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, hablando de este tipo de industrias, porque los hongos se pueden usar en muchos tipos de industrias dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo, a nivel ambiental, en derrames de petróleo se usan microorganismos para volver a contener y a recuperar un poquito las aguas. También recuperación de aguas, por ejemplo, contaminación de aguas con colorantes desde la industria de los textiles, se usan muchas veces hongos para degradar esas moléculas dañinas para el medio ambiente. Les puse ahorita el ejemplo de los farmacéuticos, pues los antibióticos se producen con hongos. Obviamente también hay hongos venenosos, pues hay un tema de venenos ahí. Bueno, entonces, este tema de biofábricas es bastante importante y bastante interesante porque estas son las fábricas biológicas que nos van a producir los compuestos que queremos para la aplicación que necesitamos. Ejemplo, obviamente pues estos nombres son químicos y pues no es el interés, pero por ejemplo el Ganoderma lucidum. Entonces el Ganoderma lucidum es una fábrica, que es el reishi, que nos produce muchos compuestos. Ese Ganoderma es el mismo del café que, sí, de muchos cafés que venden por ahí, unos con multinivel y otros sin multinivel. Yo les traje un ejemplo de un café colombiano con reishi. Ahorita lo rotan. Este café es con Ganoderma producido acá y es un café del eje cafetero. Sí, ahorita les voy a contar un poquito las diferencias en las producciones. Esto es un café con Ganoderma, pues con reishi. Entonces este reishi, este Ganoderma lucidum es el nombre científico, reishi es el nombre que le han dado tradicionalmente en Asia. Produce estas tres moléculas, o entre otras, esas son las tres moléculas más importantes que produce. Es un hongo que en la naturaleza, en el bosque, crece en árboles que se están pudriendo. Ustedes muy seguro lo han visto, porque en el trópico, acá en Colombia también se produce mucho. Uno va por un barrio acá en Medellín, en una finca, árbol que se está pudriendo, tiene su Ganoderma ahí. Empiecen a observar y lo van a ver. Produce estos compuestos, y estos compuestos son los que mejoran el sistema inmunológico. En este momento hay compañías acá en Colombia produciendo betaglucanos de Ganoderma. Se lo venden a Colanta. Colanta tiene un yogur con betaglucanos de Ganoderma. Es una de las moléculas que produce esa biofábrica que se llama Ganoderma. O sea, este hongo produce estas moléculas. Estas moléculas van teniendo como esa función en el cuerpo. Entonces, digamos que los médicos, los científicos van investigando estas moléculas para qué sirven. Entonces, digamos que estos betaglucanos son los que se le ha atribuido el beneficio para mejorar las defensas, para mejorar el sistema inmunológico. Estos ácidos ganodéricos se le ha visto un poder anticancerígeno, lo mismo que a estas proteínas. Entonces, en este ejemplo que trajimos acá, que es el Ganoderma lucidum,
es que esa biofábrica produce estos compuestos para mejorar digamos, los temas de salud. A ver, esta foto salió feita. Pero uno puede producir los hongos de varias formas. Entonces, tradicionalmente, desde hace muchos años, los hongos se vienen produciendo, no sé si han ido a un cultivo de hongos, conocen un cultivo de hongos, los hongos se producen en bolsas con unos medios de cultivo que son como los nutrientes o como lo que se le adiciona al hongo para que el hongo pueda crecer, y cada hongo tiene requerimientos nutricionales diferentes como cualquier ser vivo. Por ejemplo, el Ganoderma lucidum lo cultivan en madera en putrefacción, acerrín, le echan pues como otro tipo de minerales y de sales, y empieza a crecer y empieza a dar este tipo de producto. Este tipo se llama cuerpo fructífero, es como esa sombrillita. Pero la ciencia, desde hace varios años, después de que se descubrió el tema de biotecnología, o sea, cómo poder producir las células de estos hongos, ya no a nivel de tradicional, sino a nivel de bioreactor, para poder hacer un control más específico de esas moléculas, de cómo producimos esas moléculas. Porque cuando uno produce los hongos o cualquier tipo de producto, así sea una fruta, para que no nos vayamos muy lejos, pues siempre sale diferente, porque la tierra tiene diferentes nutrientes, porque el clima todos los días es diferente, porque genéticamente los árboles son diferentes. Entonces lo que hace la biotecnología es estandarizar esa producción de esas células, esa producción de esas biofábricas, que lo que estamos haciendo es entregándole esos nutrientes y esos requerimientos al hongo para que produzca los compuestos que nos interesa para la aplicación en alimentos farmacéuticos y suplementos o cosméticos. Se puede hacer, sí, ahí ya se puede hacer temas de genética en hongos y hasta en humanos, pues, pero digamos que en este tema biotecnológico como tal, aquí lo único que se está haciendo es, se cogen las semillas de los hongos que se llaman esporas y se hace una replicación celular, se cogen las esporas del hongo, se hace crecer en unos frasquitos que se llaman cajas Petri con unos agares especiales, como unas gelatinas especiales con nutrientes. Él empieza a crecer de esta forma que se llama micelio, se pasan a unos medios líquidos. Estos medios líquidos que tienen azúcar, tienen sales, pues, como minerales que le gusta al hongo, cada hongo pues tiene sus requerimientos diferentes, tiene proteínas, tiene aminoácidos, para todos los requerimientos nutricionales que tiene cualquier ser vivo, y de ahí se va escalando, digamos que a nivel de Erlenmeyer se va pasando a reactores y reactores más grandes, y esos reactores producen las células van comiendo y se van replicando. De una célula salen dos, de dos, cuatro, pues si se acuerdan del colegio la explicación de la replicación celular, y finalmente eso se seca, y esto se seca, y se obtienen ingredientes, y se obtienen el hongo en polvo en forma de ingrediente aplicable a la industria de alimentos. Entonces lo puedes utilizar para echarlo a los lácteos, para adicionarlo a un chocolate, para adicionarlo a un jugo, para adicionarlo a un cosmético. Buena pregunta, dependiendo. Entonces, por ejemplo, las moléculas que produce el Ganoderma, ninguna tiene ningún efecto contra la salud, o que haya que estar muy pendiente de la toxicidad, o que de pronto si comes mucho entonces se te enferma el hígado o el riñón. Se hacen estudios de toxicidad si la aplicación es en alimentos, pero por ejemplo si tú tienes un hongo como, bueno, en el que se producen los antibióticos, me dan en este momento el nombre, tiene que haber ensayos clínicos, porque no se puede usar en cualquier persona, ¿cierto? Ya si se con una recomendación, pues, digamos, con una fórmula médica. O por ejemplo, en el caso de los hongos alucinógenos. Entonces se están usando los hongos alucinógenos porque tienen unas moléculas muy interesantes que pues hace muchos años los indígenas lo utilizaban para hacer esos viajes ancestrales y conectarse con el más allá y con sus antepasados y con el alma, pero se viene estudiando bastante fuerte desde hace varios años que esas moléculas en dosis más pequeñas ayudan a mejorar el cerebro, ayudan a mejorar el estado de ánimo. Entonces están haciendo ensayos con esas moléculas para la depresión, para la ansiedad, para los trastornos de personalidad. En Estados Unidos están tratando muchos veteranos de guerra con esas moléculas porque quedan súper rayados después de llegar de la guerra, con unos resultados súper bonitos. Entonces ahí también hay que saberlo manejar, porque pues cualquier persona que de pronto no lo vaya a descompensar.
pero también estas mismas moléculas se están usando en el día a día muchas personas en unas dosis súper pequeñas para mejorar el estado de ánimo, para mejorar la memoria, para mejorar el foco, para mejorar esa conexión de las redes neuronales como tal. ¿Cómo se puede, o sea, estás hablando del método científico, pero cómo se demuestra eso? ¿Qué funciona para eso? O sea, Sí. Sí, hay como... Sí, total, no, muy buena la pregunta. Hay un método científico, ¿cierto? Entonces, después de que tú produces los compuestos, tú dices, yo produje mi hongo y en este hongo hay betaglucanos. Vamos a poner el ejemplo de los betaglucanos. Tengo betaglucanos de Ganoderma, entonces, ¿cuánto puedo tomar? ¿Cuánto es lo mínimo que me debo tomar para que se me mejoren mis defensas? ¿Por cuánto tiempo lo debo tomar para que no me intoxique? Lo pueden tomar niños, se debe tomar por peso, pues, dependiendo de lo que pese debo tomar. Esto que me mejora, tiene efectos secundarios, todo eso se llaman ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos no solamente se le hacen a los medicamentos, sino que ya también se le hacen a los alimentos funcionales. Para uno poder saber todas estas cosas y es poder saber cuánto debo tomar, cuántos días puedo tomar todos los días, me toca frenar, no me toca frenar, en qué dosis. Hay unos que se regulan como suplementos, unos que se pueden echar en alimentos sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, la FDA tiene algo que se llama GRAS, que es un sello de seguridad. Entonces, cuando un ingrediente es GRAS, significa que no tiene ningún tipo de toxicidad para el ser humano y que ese ingrediente puede ser usado como ingrediente en la industria de alimentos sin ningún problema. Entonces, cuando tú dices, este producto se puede usar como ingrediente, entonces no tienen ningún problema, como el azúcar, que la cúrcuma, que los betaglucanos no tienen ningún problema, pero habrá moléculas que sí. Entonces las moléculas ya entrarán a ser como un tipo de suplementos o farmacéuticos, o son tóxicos, son venenos, no se puede. Entonces ya dependiendo como de cada molécula, de cada hongo, uno va haciendo ese ensayo clínico especializado. Porque puedes usar estas mismas moléculas, por ejemplo, para mirar si sirven para un tipo de cáncer. Entonces ya viene un ensayo clínico diferente. Sí, aquí se han hecho ensayos clínicos ya en Colombia con hongos y con compuestos de hongos y que demostraron que el consumo específicamente en Ganoderma, del Ganoderma que tienen en la mano y que aquí se los trae también en cápsulas y en polvo, tomándolo todos los días mejora las defensas. Mejoran los linfocitos T y las células natural killer, que son dos células especializadas del cuerpo, que nos defienden contra los virus, las bacterias y el crecimiento de células cancerígenas. Entonces eso ya se hizo acá en Colombia y pues por eso empresas pues, lácteas y empresas de otros de alimentos y suplementos compran ese ingrediente para aplicarlo pues en sus formulaciones. Tú tenías la misma pregunta, ¿cierto? Sí. Realmente hay algo incremento de eficiencia. Sí. Normalmente hay algo que se pierde. Hay algo que se pierde comparado al proceso natural de las cosas que explicabas antes. Eso es muy buena pregunta porque siempre hay una discusión de cuál es mejor. A mí me gusta explicarlo con lo de la biofábrica. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas producir aprovechando la biofábrica? Porque si tú tienes el hongo y tú estás gastando un montón de energía de ese ser vivo para producir esta forma y esto, le estás gastando energía que debería estar usando para producir las moléculas que tú quieres obtener. Entonces, digamos que a nivel biotecnológico lo que estás haciendo es aumentando la eficiencia para la producción de unos compuestos que tú quieres obtener de ese hongo, porque tú le das los nutrientes especiales para esa molécula, le das el medio ambiente especial para esa molécula. Por acá tengo una diapositiva, no creo que no la puse, pero es que debe tener ese medio ambiente del hongo en términos de pH, de temperatura, de agitación y de nutrientes para que produzca esos compuestos. Así lo estás dejando a su genética y al medio ambiente al azar, por decirlo de alguna forma, para que produzca los compuestos. Pero tú en teoría puedes producir todos los compuestos ahí y hasta otros más, dependiendo de cómo alimentes el hongo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? La regulación colombiana tiene pues alguna
capítulos sobre qué ingredientes naturales de origen hongos se pueden utilizar o se remite a la FDA. Normalmente cuando no existe como ese ingrediente o el estudio de ese hongo, ellos se remiten o a la FDA o a Europa, pues a las entidades europeas. En el caso de Colombia, ya hay algunos hongos comestibles aprobados, pues la orellana, el champiñón, el shiitake, el ganoderma, el melena de león, pero cada vez que salga alguno nuevo hay que hacer un procedimiento, un proceso ante el INVIMA para demostrar que es inocuo, para demostrar cómo se va a utilizar y en qué dosis y todo. Pero ya existen en Colombia. Sí. Aceptados. Así es, así es. Y en el caso de los ensayos clínicos que se van haciendo a nivel mundial, dependiendo de las regulaciones de cada país, tú puedes coger lo que ya haya hecho otra empresa o otro centro de investigación y tú lo puedes acoplar a tu producto, obviamente demostrando que es el mismo ingrediente y que es el mismo producto. Aquí en Colombia hay muchas biofábricas, pues yo no les puse el ejemplo al principio, pero pues la biotecnología existe hace también muchos años. La producción de vino es biotecnología, la producción de cerveza es biotecnología. Es el uso de microorganismos para obtener productos para el consumo humano, pues. Entonces la biotecnología también es muy antigua. Aquí hay cerveceras, aquí hay productos de vino, ya se producen hongos a nivel biotecnológico, hay bioreactores. La fábrica de licores de Antioquia, pues allí había unos bioreactores de 50.000 litros para producir alcohol a partir de levaduras. Y la biotecnología está ya pues en nuestro sistema hace muchos años, solo que con la producción ahora de estos ingredientes funcionales cada vez se va volviendo más especializada, pues porque no conocemos nada de los hongos. O sea, aquí les mencioné 5 hongos, pero no conocemos ni el 2% de los hongos del planeta, yo creo, pues está todo por descubrir. Hay hongos en la tierra, o sea, hay un microbioma en la tierra que ayuda a que las raíces crezcan más o que las plantas puedan adquirir los nutrientes del suelo. Se llaman micorrizas, por ejemplo. Entonces esos hongos, ¿cómo funcionan? Estamos todos por descubrir cómo todo eso. Entonces digamos que a nivel de hongos todavía faltan muchas cosas por estudiar acá y en el planeta, pues. Y sobre todo, pues el llamado de atención es que Colombia es un país megadiverso y la cantidad de hongos que hay acá está pues por explorar, y ahí es como un llamado importante de atención a los científicos del país y al gobierno, pues para que sigan estudiando estos hongos, porque la verdad es donde está la nueva farmacia del planeta, porque ya ustedes saben que hay un problema con los antibióticos actuales, ya las bacterias están cogiendo resistencia a los antibióticos que habíamos descubierto hace años, y pues hay un reto bastante grande en la humanidad de seguir descubriendo antibióticos nuevos, porque ya los que tenemos están quedando cortos para poder, digamos, mantener estas bacterias controladas. Ya hay personas que se están muriendo otra vez de bronquitis, de una neumonía, porque hay bacterias resistentes. Entonces yo creo que hay un tema importante como país también para seguir explorando los hongos. Entonces, desde los hongos, ¿cómo podemos potenciar la innovación en las empresas? Desde estos ingredientes que estamos entregando, desde estas biofábricas, ¿cómo podemos aumentar esa innovación? Las empresas están buscando, digamos que en este momento hay unas tendencias bastante fuertes en las empresas a nivel mundial, y es productos que sean de origen, que sean unos productos de evolución, que sean productos ancestrales. La gente quiere volver a la ancestralidad, quiere tener productos que vengan de la selva, quiere tener productos que vengan de comunidades indígenas, quiere tener productos otra vez con sabores y texturas y experiencias ancestrales. Buscando mucho bienestar, o sea, con todo este tema de ancestralidad, con todo este tema de innovación, pero buscando bienestar, basados en belleza, bebidas que te hagan sentir mejor, que te pongan de un estado de ánimo mejor, que te den inmunidad, que te ayuden a protegerte contra este montón de enfermedades nuevas que están saliendo, los nuevos virus, las nuevas bacterias. Ni hablar del cuidado personal. Ahora hay un montón de cosméticos nuevos a nivel de hongos, usando hongos. En Asia y en Europa hay una tendencia bastante alta ya de usar algunos hongos como ingredientes, porque
Algunos de estos hongos tienen unos compuestos 10 veces con más poder antioxidante que el ácido hialurónico. Entonces hay empresas ya en Japón y en Europa vendiendo cosméticos con estos hongos a 2 manos, pues es impresionante. Entonces hay un poder bastante interesante ahí en temas de bienestar en todos los sentidos. Pues ya ustedes saben más que yo de esto, el tema de que las personas ya quieren tener las soluciones pues a nivel de la tecnología, como un medio para desplegar ideas e innovaciones que se puedan habitar, nutrir y sentir. Y ahora las personas quieren tener pues como esa voz y ese voto y que los productos que están recibiendo sean reales, o sea, que no haya una comunicación engañosa, que tenga un soporte científico serio, porque es que venimos de una época donde nos estaban vendiendo humo, empresas de cosméticos vendiendo productos para quitar las varices que no quitan las varices, pues por poner un ejemplo, o sea, mucha publicidad engañosa. La gente otra vez quiere que la marca le responda por lo que está prometiendo, entonces es un tema importante. Yo tengo, pues, ¿nos podrías contar acerca de tu experiencia personal con todos? Digamos que yo sé que vos venís consumiendo después de muchos años. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha sido pues, el efecto que ha pasado, pues, lo que ha pasado con vos desde que consumís esto? Nada, es normal. No, mentiras. Pues realmente con el primer hongo que empezamos a trabajar fue con Ganoderma y pues yo vengo consumiendo Ganoderma hace 20 años y la verdad a mí no me ha vuelto a dar una gripa fuerte de eso, pues obviamente a uno sí le intentar un virus o le intentar una amigdalitis, pero no me pasa de una noche el dolorcito acá, pues no, hace rato no estoy en una cama porque mi sistema inmune responde mucho mejor y lo demostramos clínicamente en los ensayos que hicimos, porque nuestros linfocitos T, las células natural killer, responden mucho más rápido. Entonces, diga, ¿cómo? Me dio COVID, sí, pero me di cuenta porque se me fue el gusto y el olfato, porque no me había dado cuenta. Y gracias a Dios me di cuenta porque en ese momento iba para la casa de mis papás. Y yo, pero tan raro que no me sabe esto. Y ahí pues me fui, me hice la prueba y positivo. Desde hace más o menos como un mes estoy tomando el hongo que les estaba contando ahora para el mejoramiento del cerebro. Estoy juntando 2 hongos, uno que se llama melena de león, que aquí está también pues como una muestra. El melena de león, como les comenté ahora al principio, aumenta el factor de crecimiento neuronal. Entonces, nuestras neuronas todos los días están haciendo esto. Y cuando uno crea un hábito o cuando aprende algo nuevo, las neuronas se empiezan a juntar, ¿cierto? Y ahí se crean el conocimiento, se crea la memoria, se crean los hábitos. Este hongo tiene unas moléculas que se llaman ericianinas, y esas ericianinas mejoran nosotros tenemos en el cuerpo una cosa que se llama factores de crecimiento neuronal, y hace que estas neuronas crezcan más rápido y se junten más fuerte. Entonces estoy tomando este hongo, pero además estoy tomando el hongo que les conté de los antepasados de los indígenas, que se llama psilocibe, y el psilocibe en microdosis tiene una molécula que se llama psilocibina, y la psilocibina lo que hace es aumentar la potencia de la conexión neuronal. En una dosis muy pequeña, pues porque si no se mantendría uno pues de viaje, pero en una dosis muy pequeña, que se llaman microdosis, uno puede hacer que su cerebro funcione mejor, entonces estás más enfocado, estás como más conectado con la realidad, con tu ambiente, con las personas que están a tu alrededor, te mejora la memoria, el foco. Obviamente esas moléculas todavía están muy controladas porque más o menos en los años 60, cuando hubo todo ese boom hippie en Estados Unidos, el consumo de LSD y este tipo de hongos se disparó, los gobiernos empezaron a prohibir este tipo de moléculas. Y apenas ahora en los últimos años hay un renacimiento del estudio clínico de estas, porque como les conté ahorita, se está encontrando que la potencialidad que tienen estas moléculas para mejorar el funcionamiento del cerebro es impresionante. Igual, lo mismo, se puede trabajar con bioreactores. Sí, en este momento hay muchas empresas en el mundo investigando para producirlo en bioreactores. La mayoría de las personas ahora que lo consiguen, se consiguen en cultivos tradicionales. El psilocibe cubensis o varios tipos de psilocibes crecen muy fácil en Boñiga, pues tú vas caminando por tierra fría o húmeda, Santa Elena. ¿Por qué lo señalaste? Es que nos oído eso. Sí, sí. Tú vas caminando por Santa Elena, pues, o por, no sé, varios de los pueblos del oriente antioqueño. Sí, vive en un hongo. Es un pitufo. Sí, súper, súper. Entonces estos hongos son muy interesantes, hace miles de años los consumimos,
pero el psilocibe es un hongo muy interesante y pues dependiendo de la dosis, hay ciertas dosis que se están utilizando ya hace varios años porque han descubierto que tienen una potencialidad de disminuir las adicciones. Entonces, personas adictas a la cocaína, adictas al alcohol, adictas al tabaco, con unos tratamientos obviamente bien llevados con estos hongos, han disminuido al 90% de las personas salen de la adicción. Eso es una cosa muy impresionante. Sin hablar de los temas de depresión y todo eso. Ese hongo lo conseguís debajo de cuerda, por decirlo así. Te lo digo por fuera de cámaras. Por ejemplo, uno se encuentra con el hongo de hidroticol, procesamiento, pues uno que un pedacito, o eso tiene que, pues, como huele, que se hace. Normalmente, pues las personas que se van a caminar a cogerlos, a cazarlos, ya más o menos a ojos saben cuántos se deben de comer para que tengan el efecto. Entonces ya me debo comer 5 pequeñitos, pero simplemente los secan o los echan en un chocolate o en un café, los ponen a hervir y se toman las dos. Las dos. Pero ahí va el tema que les estaba explicando al principio y es, ¿tú cómo sabes cuánta molécula tiene ese hongo? Porque esa molécula depende de en qué boñiga creció, cuánto sol recibió, cuánta agua recibió, que genéticamente ese hongo cómo estaba predispuesto. Entonces tú siempre que te comes un hongo que está por ahí, no sabes qué te estás comiendo, ¿cierto? Total, total. Entonces esa es la idea de la biotecnología, poder siempre producir las mismas cantidades, de las mismas moléculas, estandarizar para poder entregar ingredientes estandarizados a la industria, ¿cierto? Y a la industria farmacéutica de alimentos. Eso es lo que se llama fermentación de precisión. Eso se llama fermentación, no sé si de precisión. Tú me has preguntado varias veces eso, pero no. Eso se llama fermentación en cultivos sumergidos, se llaman fermentaciones líquidas. Pero es para poder estandarizar los procesos de producción de metabolitos. Entonces es muy interesante este tema, pues, desde la parte de la experiencia mía, y vengo trabajando con varios médicos, con psiquiatras, psicólogos, de aquí de Medellín, de Bogotá, pues muy interesados en mirar también este tipo de moléculas, cómo pueden ir ayudando a sus pacientes, porque digamos que muchos de los fármacos que se están utilizando hoy para los temas de depresión son bastante fuertes, tienen efectos secundarios muy malucos. Algunos de los medicamentos dicen efectos secundarios suicidio, pues uno no sabe qué es peor, empezar a reemplazar opiáceos que generan adicciones muy fuertes. Entonces yo creo que estas moléculas de estos hongos son bastante interesantes y están cogiendo ahora bastante fuerza a nivel mundial. Y eso con el Alzheimer, pues, se han encontrado, que ahorita mencionaste lo del Alzheimer. Sí, esa pregunta es muy bacana. El melena de león, en una búsqueda bibliográfica que hicimos hace poquito, una vigilancia tecnológica, encontramos que a nivel de vegetales, la cúrcuma es uno de los vegetales o de los ingredientes a partir de vegetales más importantes que puede prevenir el Alzheimer. Es como la tendencia. Y a nivel de hongos, el melena de león, por el tema del factor de crecimiento neuronal. Ahora estamos trabajando con unos grupos de investigación para estructurar unos proyectos para probar este hongo, para mirar cómo es esa neuroprotección, porque hay una potencialidad bastante alta en el melena de león para ayudar a prevenir y por qué no, pues, disminuir el efecto del Alzheimer como tal. Aquí en Medellín hay un grupo muy fuerte de Alzheimer de investigación que tiene mucha experiencia, que es el grupo de neurociencias que lleva 30 años estudiando el Alzheimer, porque aquí en Yarumal hay un problema de Alzheimer genético. Todavía no se sabe. Pues, si te respondo, no estaría pues como muy seguro. En el Alzheimer apenas están descubriendo un montón de cosas, porque el Alzheimer se puede dar por temas genéticos o por un tema pues de desgaste de las neuronas, pero no se sabe si se puede reversar, si no se puede reversar, si se puede frenar, en qué momento sí o hasta qué momento ya no se puede frenar. Todavía se está estudiando todo eso. Lo que sí es interesante es que uno puede empezar a tomar todo este tipo de productos para prevenir, ¿cierto? Porque hay un tema de prevención bastante interesante en temas del sistema inmunológico, en temas del sistema nervioso. Entonces, digamos que la gente quiere ver esos beneficios, quiere ver tangibles los beneficios en los productos, y con el tema de la biotecnología, en el caso específico, en el tema de hongos, pues la idea es poder entregar todo ese soporte y ese beneficio. Es un resumen pues que hicimos como de todo esto, y es: las personas quieren mejorar la vida en lugar de hacer solo cambios superficiales.
Los consumidores quieren que las empresas y las marcas representen algo, pues que tengan su propia personalidad, que las marcas que prioricen la gente del planeta sobre la rentabilidad, un tema de sostenibilidad, y a nivel de biotecnología, yo creo que la biotecnología es una herramienta bastante importante para ayudar a la sostenibilidad del planeta, porque no necesitas hacer cultivos extensivos de hongos, pues en el caso de los hongos, pero también aplica para los vegetales. Hasta ahora están haciendo carne biotecnológica, pues ahora están empezando a producir carne de res biotecnológicamente, y eso va a significar un tema de sostenibilidad bastante interesante. El tema de producir proteínas a partir de levaduras o de hongos con unos perfiles de aminoácidos bastante interesantes que puedan reemplazar la producción de carne, que es uno de los principales contaminantes a nivel mundial. Entonces, yo creo que el tema de biotecnología de hongos y levaduras a nivel de alimentación, sobre todo en tema de proteínas, va a jugar un papel fundamental en los próximos años, sobre todo pensando en el tema de sostenibilidad. Bueno, entonces la propuesta que tenemos desde la empresa y que podamos hacerlo desde todas las áreas es que biorevolucionemos el mercado con el tema de los hongos, con el tema de los ingredientes a partir de microorganismos y con el tema de biotecnología. Eso es los que les tenía para presentarles hoy. Hablando de biotecnología, aplica para cualquier célula, por decirlo así. Lo que estás mencionando, yo quiero producir cúrcuma, yo quiero producir casi lo que se le ocurra a uno, o hay una limitante. Las limitantes hasta ahora son científicas, pues, o tecnológicas, pero en teoría puedes producir lo que quieras. Yo he estado en cursos de biotecnología hace muchos años y me acuerdo que la profesora ponía un ejemplo y ella decía, yo me sueño en Medellín, toda la orilla del río, con plantas que tengan genes del cucuyo, que tú le saques el gen del cucuyo que alumbra por la noche y se lo metas a plantas para que las plantas sean luminiscentes por la noche. Bioluminiscencia, pues hasta puedes hacer mezclas de especies, por ejemplo, pero digamos que eso es un tema que apenas se está empezando a tocar porque hay un tema ético importante ahí. No me acuerdo cuál es el nombre de la serie en Netflix que habla ya de todo eso. A ti ya te venden kits. No, pero no, es una... No, ese es Fantastic Fungi, no, es uno de edición genética. Y es que tú ya puedes comprar por internet un kit para meterle, le ponen un coso de un perro, entonces tú puedes meterle como los genes de luminiscencia a genes, por ejemplo, de un perro. Entonces va a tener un perro que alumbra por la noche, es una cosa toda loca. Entonces empiezan a preguntar, ¿cómo? Empiezan a preguntar qué pasa con los otros genes, se descontrola la parte genética o empieza a pensar en esto, pues puedes hacer super soldados, que es un tema como de película, pues, o sea, pero ya estamos llegando a eso, pura modificación genética. Entonces la respuesta, pues si se puede hacer modificación genética y cruzar especies, la producción de vegetales hace mucho se está haciendo, sí, sí. No, pero no es la producción. Sí, hay un tema y es que la producción biotecnológica de especies del reino fungi, o sea, de levaduras y de hongos y hasta de bacterias, es muy eficiente porque la replicación celular es muy rápida, sobre todo bacterias. Entonces, por ejemplo, tú puedes producir un montón de cosas a partir de bacterias. Hongos se viene trabajando bastante fuerte. El tema de biotecnología vegetal es un poco más complejo. Los temas genéticos en vegetales son complejos, cada vegetal lo están estudiando, pero en teoría tú podrías producir cualquier cosa de la parte biotecnológica. En teoría sí. Tú coges las células y las empiezas a replicar en un bioreactor. Y que esas células te produzcan lo que tú quieres de esa planta. Entonces, por ejemplo, de la cúrcuma, yo quiero curcumina, pues que es la molécula más estudiada de la cúrcuma. Entonces tú puedes producir un montón de células de esa planta y que produzca más curcumina de lo normal. ¿Cómo? Con los nutrientes que le echas a ese medio de cultivo. Si le estresas, si le gusta el oxígeno o no le gusta el oxígeno, se lo quitas, o un pH ácido, un pH básico, o le pones luz o le quitas luz. Entonces, dependiendo de lo que vaya a necesitar, tú puedes estresar o no las células de cualquier ser vivo. ¿Esa pregunta algo? La tecnología para hacer una bioreacción es
Sí. esa se produce en el país. Mucha de esa tecnología ya se puede producir en el país. Nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar bioreactores hechos en Colombia. Lo único que esos bioreactores tenían importado eran los sensores. La parte de sensores, y eso que ya hemos avanzado bastante en Colombia, todavía los sensores de pH, de oxígeno disuelto, pues todo eso sí son importados. Pero de resto, los tanques, los agitadores, los motores, todo se puede hacer acá en Colombia. Tenemos ya pues como, o sea, aquí digamos, las personas en Colombia somos muy innovadoras y digamos que aquí se consigue lo que sea. Aquí la gente es muy berraca para trabajar. Allá no, allá conseguís, se te lo hacen, pues sí, aquí ya no, por eso no te varás. Y nosotros tuvimos la oportunidad de pasar de Erlenmeyer, pues de cada Petri a Erlenmeyer, reactores de 20 litros, 200 litros, 400 litros, y ya pues de ahí para allá. El reto ni siquiera pues ya es biotecnológico, sino ingenieril, porque el escalado va pues como necesitando ya ciertos variables, control de variables diferentes, porque pues, la agitación es más compleja, la ideación, bueno, es un tema pues de ingeniería, pero sí se puede hacer acá en Colombia. Yo creo que la tendencia de la producción de alimentos es ya de alimentos o de componentes para diferentes industrias farmacéuticas, cuidado personal, cuidado hogar, inclusive control de plagas. Sí. Está pasando de hacerse en la naturaleza a hacerse en el laboratorio. Eso es lo ideal porque digamos que la extracción de todos estos compuestos desde la naturaleza a veces no se hace de forma sostenible. Entonces, estaba viendo un documental también, por ejemplo, en México, que hay un cactus alucinógeno, se está extinguiendo, porque entonces todo el mundo empezó a ir al desierto a cogerse el cactus, a hallárselo para la casa y a trabajarse pues y todo, pero entonces no lo hacen responsablemente, pues cogen todos los cactus, hasta los hijitos, todo, entonces no hay una responsabilidad como en ese sentido. ¿Cómo hacen para prevenir ese cuidado, digamos, con todo ese tema del calentamiento global, la naturaleza, los daños que se le están haciendo en la vida? Si nace de ahí un árbol, ¿cómo están haciendo para crear eso y que el producto tenga muchos años de existencia? Ahí es un tema ya de cada gobierno, pues hay un trabajo de gobierno, porque eso es incontrolable, pues imagínate tú cómo controlas que estén sacando cosas del Amazonas, que ni siquiera pues hay presencia, cuántas hectáreas de bosque están tumbando, en este caso ni siquiera para extraer los recursos naturales, sino para meter ganado, cuánto se está perdiendo ahí de riqueza natural, pues entonces cuando ya por ejemplo tú identificas una especie, no sé, por ejemplo, aceite esencial de naranja, entonces cultivos de naranjas, pues cuánto también bosque tienen que tumbar nativo para cultivar un montón de naranjas, para comer y para sacar aceites. Sí, entonces hay que empezar a como a balancear un poco como todo eso, porque si no te vamos a empezar a acabar como con la biodiversidad. Y uno de las, digamos que de las respuestas tecnológicas del ser humano que ha podido desarrollar es la biotecnología y los procesos de fermentación y de producción de microorganismos para obtener esas moléculas. Ahora las bacterias es lo que crece más rápido. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Hay bacterias que ya están muy conocidas y le meten genes de otras especies. Entonces ahora están pensando en producción de leche en bacterias, de leche de vaca en bacterias. Entonces no va a tener que tener vacas, entonces va a tener leche de vaca en un reactor que ni siquiera hay una vaca, con todo el sabor igual, con todo, pues eso, digamos que para eso vamos. La misma profesora de las plantas luminiscentes decía que ella había conocido unos laboratorios en Japón, porque estoy hablando de hace 10 años, ellos ya debe estar súper avanzado. Tenían ratones produciendo leche de vaca. Y una publicidad, los israelitas están haciendo miel de abejas. Biotecnológicamente. Sí. Entonces sí hay un mundo ahí, un potencial, pero empieza a haber un tema ético también. ¿Qué podemos producir o qué debemos producir y qué no? Porque también hay un tema ahí complejo de
de manipulación de producción de cosas que no, de pronto no se deberían de producir, ¿cierto? ¿Cuál? Lo toca como en varios, pues como la seguridad alimentaria es uno, lo toca, ¿sí? El tema de conservación del medio ambiente lo toca, pues como no hay uno pues específico con esto, pero esto es transversal a varios. Esto puede ser parte de la solución de varios de los objetivos. Sí. No sé si tienen alguna pregunta ya pues desde la experiencia de ustedes cuando han asesorado compañías, ya pues como para el tema de desarrollos y todo que... Digamos, como ingrediente, el costo frente a ingredientes más tradicionales. Ya se alcanza una escala cuando alcanzas una escala de bioreactor interesante, tú puedes empezar a competir con costos. Sin embargo, este tipo de moléculas, dependiendo de la cantidad que esté en la célula, se producen en muy pequeña cantidad muchas veces, entonces los costos son un poquito altos. Algunos son costosos, entonces todavía no se pueden implementar, pero la idea es que cada vez se vaya optimizando el proceso y se vaya produciendo a mayor escala y se pueda hacer más competitivo. Muchos de estos hongos, al ser de aplicación farmacéutica, el margen da, ¿cierto? Porque la industria farmacéutica tiene unos márgenes interesantes, los cosméticos también. Cuando ya entran en el mundo de alimentos es otro margen, entonces tienes que mirar qué sí de, o por ejemplo, ya si lo vas a usar para un tema de producción animal, entonces sabes que tú quieres mejorar el sistema inmune de gallinas, si da, no da, pues ya, dependiendo como de la aplicación de estas moléculas, en qué tipo de categoría de productos, ya se empieza a mirar el margen dependiendo de la dosis y dependiendo del costo de producción. Sí, sí, es muy bacano porque yo creo que ahí los hongos también van a jugar un papel fundamental y es en el tema ambiental. Y desde el tema ambiental se puede usar los hongos en el caso de los empaques o en el caso de los desechos como en dos sentidos. Uno es la biodegradación, o sea, hay hongos que ya se están probando para que se alimentan de plástico, que se alimentan de petróleo, que se alimentan de material pues, que son desechos, pero también están ya investigando y ya hay productos en el mercado hechos a partir de hongos, ladrillos, por decir, pues como materiales de construcción, bolsos, correas. Por ahí le estaba comentando a Juan en estos días que hay un artículo que a futuro los relojes inteligentes, las correas van a ser con hongos vivos, porque los hongos tienen biosensores que cuando tú sudas o se te sube el pulso, ellos van a poder identificar esos mini cambios de tu metabolismo y lo van a pasar al reloj y te van a decir, hey, pilas, estás en hipoglicemia, hey, pilas, te está dando una hipertensión, y van a ser hongos vivos. Con tu propio sudor se van a mantener vivos los hongos, y digamos que por la noche le echas 2 o 3 goticas de agua con azúcar y ellos van a estar vivos. No sé, la correa va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero esa parte de biosensores a partir de los hongos también en unos años va a jugar una parte fundamental en nuestro vestir, en nuestro día a día, enfocado mucho a la salud. Hay bacterias que ya son amigas, o sea, realmente cuando tú hablas de las bacterias, es con lo mismo con los hongos. Cuando nosotros empezamos a estudiar los hongos y más con el ganoderma, cuando uno llegaba hace 20 años a una industria de alimentos a hablar de que le iba a vender un hongo que se llama ganoderma, y te ven, hongo, no, los hongos son una enfermedad, o no, o ganoderma, eso es una enfermedad venérea, yo no sé qué, pues, ¿qué es eso? Porque la gente, hace 20 años, imagínate eso. Entonces, convivimos desde que evolucionamos con hongos y bacterias y virus. Sí, y la mayoría no son malos, la mayoría son buenos. Es más, tú tienes más bacterias dentro de tu cuerpo que tus mismas células. O sea, tú eres una bolsa de bacterias y... Somos una bolsa, o sea, en el intestino hay más bacterias, el más número de bacterias que tus propias células de tu cuerpo. O sea, somos bacterias también. El microbioma intestinal. Entonces sí, convivimos con ellos siempre. Y la mayoría son buenos. Champiñón, ganoderma, melena de león. Pero pues el costo, champiñón. No, todo es asequible.
Sí, uno de estos hongos, sí. pues no sé cómo procedería. Tendría que tener en mi tener un reactor de estos que me dices, o yo puedo venderlo. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, de chocolates, tú quieres tener unos chocolates que ayuden a mejorar el Alzheimer, para poner pues un ejemplo, tú no tienes la necesidad de tener una planta de hongos. Hay empresas especializadas en producir esto. Tú lo que tienes que buscar es un buen proveedor y que, como estamos hablando acá, que el ingrediente te dé el costo para que tú tengas un producto viable económicamente para poderlo llevar al mercado. Pero en otra situación tú puedes decir, a ver, yo voy a contratar a ITIA y yo quiero que en mi empresa de chocolates, que es la empresa de chocolates más grande del mundo, yo quiero tener chocolates funcionales a partir de hongos. Pero yo quiero que la producción de hongos la hagamos en mi empresa. Usted me tiene que entregar los reactores, me los enseña a manejar y todo. Entonces se puede también como por ese lado, dependiendo pues como de la industria, dependiendo del objetivo de la compañía, si quiere tener adentro la tecnología o no, y si sí le justifica. Pero básicamente es un polvo. Se puede convertir en En lo que quieras, en lo que quieras. Pues realmente el cultivo sumergido es agua. Tú tienes una sopa, por decirlo de alguna forma, donde están las células del hongo, los nutrientes del hongo. Muchos hongos tienen los compuestos activos adentro, otros los sudan, queda dentro del medio de cultivo, digamos que lo sacan afuera de la célula. Tú puedes coger toda esa sopa, secarla y volverla un polvo. Tú puedes usar una tecnología que se llama liofilización para quitarle el agua y que quede ahí digamos el material particulado. Puedes usar una metodología que se llama spray dry. Entonces lo vehiculizas con una fibra, por ejemplo, y te queda en polvo. Lo podrías emulsificar, podrías producir un gel, podrías producir, o el mismo líquido venderlo, pues obviamente con unos conservantes, porque ese líquido queda rico en nutrientes y puede contaminarse muy fácil, pero dependiendo de la aplicación. Si es cosmética, muchas veces piden eso gelificado, o si es en alimentos, les gusta más en polvo, pues porque no se contamina, porque pues, hay que transportar agua. Ya depende. Si es farmacéutico, casi siempre piden liofilización. Conocer marcas así, pues como casos muy bacanos en la industria de alimentos, sobre todo que tengan una aplicación interesante de hongos y lo hagan bien, o sea, En Estados Unidos hay varias compañías interesantes que producen hongos para la aplicación en la industria animal, por ejemplo, alimentación animal y salud animal. En Europa hay una empresa que se llama IFAS da Terra, que está muy enfocado a la producción de hongos para la salud humana. Y están haciendo un estudio clínico en este momento muy interesante para cáncer de seno, con todo el apoyo de la Comunidad Europea, grande, bastante grande el estudio. Esa empresa me parece muy, muy bacana. Aquí en Colombia está Progal, pues, que es una compañía que ya produce el Ganoderma, produce el melena de león. Está ITIA, pues que también está en la capacidad de acompañar empresas que quieran desarrollar ingredientes a partir del reino fungi. Levapan es una compañía que acaba de invertir un montón de dinero en biotecnología también sí, creo que hace 2 semanas acabaron de montar una planta de 25 millones de dólares, le invirtieron. Acá en Colombia están invirtiendo bastante, sí, pero Levapan uno lo tiene como no, Levapan es una empresa bastante interesante en temas de biotecnología, sí. Está Progal, bueno, hay varias. Progal hace parte de las empresas de Iluma, entonces es como hermanita de Nutreo, sí. y marcas que ya tengan los ojos aplicados. sí, como una marca más al consumidor. Sí. Sí, por ejemplo, pues Jox usa probióticos, pero si no estoy mal, puede que esté yendo mentira, no sé, esos probióticos son importados. Colanta usa el Ganoderma que producen en Progal. Nutresa también ya tiene un producto de marca Bennett, bajo la sombrilla de Bennett con Ganoderma. Este café de alimentos inteligentes que tiene el café con Ganoderma, estos productos de alimentos inteligentes todos son con los hongos. Este es de cápsulas, por ejemplo, este es Ganoderma con vitamina C y zinc, que ya es un suplemento dietario. Entonces yo creo, Ana, que sí, ya hay bastantes aplicaciones acá en Colombia, pero obviamente falta, porque no hay una cultura del consumo de hongos en el colombiano. Pues aquí en Sudamérica todavía no está muy desarrollado, pero está empezando a coger bastante fuerza. A raíz de esa serie en Netflix de Fantastic Fungi, pues la gente hizo plop pues con los hongos también,
Entonces yo creo que estos son los años del reino fungi pues, para todo el desarrollo en alimentos y cosméticos y farma. Y hay otras aplicaciones hay componentes de hongos para aplicaciones que mejoran pues, el desempeño de las aplicaciones químicas. O compañías químicas que están produciendo algunos hongos para el sector agrícola, para plagas, Sí, riegas, y con esos hongos y esos hongos protegen. sí, Para el químicos. exacto. Nosotros, Para el crecimiento de la planta. sí. Nosotros venimos asesorando una compañía ya en ese tema, desde ahí pues venimos asesorando una compañía y es el uso de hongos en la parte agrícola y es como esos hongos ya en la tierra ayudan a que la raíz absorba mejor los nutrientes, a que el sistema inmune de la planta, que las defensas de la planta funcionen mejor para que no le den plagas, a que la planta crezca más fuerte, por ejemplo en flores, que las flores sean más bonitas, duren más, no sé, pues, hay un tema de aplicación agrícola también bastante interesante, temas de biofertilizantes, de bioestimulantes, la aplicación agrícola ya pues también es bastante alta. En España yo creo que también están bastante avanzados en el tema de hongos para el tema agrícola. Sí. Y el tema de materiales, producción de materiales, y es producción de cajas, producción de bolsas, cómo hacemos crecer hongos en forma de que quede como una caja, ya lo están haciendo también, ya hay unos estudios, y es Desde la producción del hongo. desde la producción del hongo y le ponen la forma, entonces el hongo va haciendo el micelio como en un molde, entonces hacen correas, hacen cajas y ya pues esos pues hasta se podría comer, pues son hongos comestibles. Entonces es bastante interesante esa línea de empaques, que esos serían biodegradables completamente, hasta algunos comestibles, bastante interesante para reemplazar los plásticos ahí. Ah, súper. Entonces ahí hay un tema interesantísimo, interesantísimo. Sí. Muchas gracias. Igual quedamos en contacto, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí la resolvemos. Sobre todo a los que quieran hablar de la aplicación de los hongos pues, en la salud, pues que yo creo que es como la parte que hemos tenido más expertise. Mejoramiento neuronal. Para comprar los productos van por la página. Dentro de Aitia hay una línea, digamos una línea de negocio dentro de Aitia, se llama Alimentos Inteligentes, que esa es como la marca de producto terminado. Entonces hay una página que es alimentosinteligentes.co y en las redes sociales también, y por ahí pues puedes ver como el catálogo de los productos para que los puedas consumir. Sin embargo, pues yo traje unos regalitos para darlos acá. Ya ustedes se encargan de rifarlo, no sé si el café lo dejan acá pues en la... El melena de león todavía no hemos montado la publicidad porque estamos esperando que el INVIMA dé el registro. Pero yo les traje uno de regalo, pueden empezar a... Muchas gracias por la atención. El que